Y abra su Biblia en Lucas, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 37 y el 38. Dice la palabra de Dios: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer las manos. Pero el Señor dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Hipócrita, hipócrita. Es una palabra que a nadie le gustaría que se la digan. Nadie quisiera que le dijeran hipócrita, ni siquiera relajando. Es una palabra bien fuerte. Y es de lo que Jesucristo está hablando en el texto que vamos a estar viendo completo el día de hoy. Es acerca de lo que es la hipocresía. Pero ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es una pretensión, o cuando yo quiero demostrar que soy algo que en realidad no soy, o que soy alguien que en realidad no soy. Entonces Jesús, en este texto que vamos a estar viendo, estará hablando específicamente a personas que pensaban que eran algo, que pretendían ser algo que en realidad ellos no eran. Un ejemplo grande de hipocresía es muchas veces cuando en nuestras redes sociales vemos personas que publican imágenes en vehículos caros y tú lo ves que se ponen un Lamborghini, se toman la foto, se toman fotos en grandes vehículos, pero en realidad andan en un motor Uber. O sea, no tienen nada, pero en la apariencia las personas dicen: wow, qué buena vida está viviendo ese, de qué manera está disfrutando él la vida. Y Dios le dice a ese tipo de personas: hipócrita. Pero la hipocresía no solamente afecta a nuestra sociedad, sino que la hipocresía también afecta el cristianismo, afecta la vida cristiana. Y en el cristianismo, lamentablemente, existen personas que se le pueden llamar hipócritas, o que viven como hipócritas y reflejan algo de lo que llaman cristianismo que verdaderamente no es cristianismo. Y yo espero que hoy en día nosotros no seamos catalogados como uno de esos grupos de personas. ¿Por qué? Porque ser hipócrita es bastante peligroso, y más en el cristianismo que vivimos hoy en día, por tres razones esenciales. Número uno, muchas personas se acercan a Dios buscando conocer a Dios y tener el testimonio de nosotros como cristianos, pero cuando vienen a Dios se encuentran con personas que hablan de santidad, pero viven en suciedad, que hablan de gozo, pero viven en tristeza, que hablan de que Dios es bueno, pero nunca le agradecen. Entonces las personas van buscando a Dios, pero se alejan por la hipocresía de las personas que están en la iglesia. Pero la hipocresía no solamente aleja a eso que van buscando de Dios, sino que hay otros que no llegan a la fe cristiana por la hipocresía de otros. Yo no sé si ustedes han escuchado: yo no voy a la iglesia porque allí pasó tal cosa. Yo no voy a la iglesia porque yo he visto que le pasó una situación en mi barrio con dos hermanos y por esa razón yo no voy a la iglesia. Si se fijan, muchas personas utilizan a veces nuestra hipocresía a favor de su incredulidad. Yo no creo en los cristianos porque por allí hay uno que dice que es cristiano, pero bebe más que el borracho del barrio, ¿no? Y otros ven el cristianismo como algo sin sentido porque lo ven como algo por arriba, superfluo, es decir, que no vale nada, porque son personas que se reúnen un domingo, hablan de Dios, pero después se olvidan de Dios. La hipocresía, hipócritas, el Señor les llama la atención. Pero el Señor, hablando con ellos, no quiere solamente que ellos sepan que son hipócritas. El Señor no le está maldiciendo a los fariseos que estaban allí. El Señor no lo está
hablando mal en un sentido de la palabra. El Señor Jesús le está hablando a ellos para que ellos sean verdaderos seguidores del Señor, para que ellos sean verdaderos seguidores de la palabra de Dios. El Señor le está llamando la atención para que lo que ellos dijeran al público, para que lo que ellos hablaban en las sociedades allá en Jerusalén, en Galilea y en todos los lugares que hablaban muchos de los religiosos, para que ellos vivieran acorde a eso. Pero no era lo que estaba pasando. En la Biblia ustedes conocen este texto que dice que ellos así decían, pero no hacían. Hagan esto, pero nosotros no, estamos exonerados. Hagan esto, pero nosotros no, estamos exonerados. Miren, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con querer aplicar nuestro conocimiento a otros y decir de otros, pero no vivir acorde a lo que nosotros decimos. Porque si hacemos eso, seríamos ¿qué? Hipócritas. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Los fariseos eran expertos en hipocresía. Ellos mandaban a las personas, en este caso, pongo el contexto para los que se perdieron quizás leyendo la Biblia. Jesús está hablando con una multitud. Mientras él hablaba con la multitud, le decía que ellos tenían que ser luz, que no dejaran que apagaran la luz que había en ellos y todo eso. Viene un fariseo y le dice: Señor, pero ven y come a mi casa. Y Jesús amaba a los fariseos, por eso Jesús los reprendía. Jesús era de la doctrina de los fariseos, de la doctrina teórica, no práctica de los fariseos. Y Jesús le dice: pues claro, pues yo voy y como contigo. Y cuando él va, toda una multitud está afuera porque iban a escuchar lo que Jesús iba a hablar con el fariseo. Jesús se sienta en la mesa y el fariseo le rompieron el corazón. El fariseo se sintió mal, el fariseo se sintió decepcionado. ¿Y ustedes saben por qué fue? Porque Jesús no se lavó la mano. Para los fariseos, lavarse la mano era obligatorio. Tenían una manera específica de lavarse la mano. Ellos tenían que bautizar sus manos. Lavaban una mano, limpiaban con la otra mano, y ahora la mano limpia tiene que limpiar la mano sucia para con la mano limpia limpiar la mano que quedó sucia de la mano anterior de la limpia. Muy bien. ¿Entienden ese ritual? Y para ellos eso era bastante importante. De tal forma que Jesucristo entra allí a hablarle acerca de temas importantes. Y ellos no se enfocaron, y especialmente aquí el que lo invitó, no se enfocó en nada de eso, sino que dijo: wow, Jesús, qué decepción. O sea, no lo dijo así, pero lo pensó, porque él nunca habló. Pero Jesucristo conocía el corazón de ellos. Y todos mirando a Jesús, que se sentó a la mesa sin lavarse las manos. Wow. Qué crimen. Pero no es peor el adulterio que muchos de los fariseos cometían. No es peor matar a personas con la mente como muchos de los fariseos hacían. No es peor hablar mentira y chisme y hablar, dar testimonios falsos como muchos de los fariseos hacían. No es peor usar el nombre de Dios en vano como muchos de los fariseos hacían. Pues entonces ellos se habían olvidado de todos los verdaderos mandamientos de Dios para enfocarse en las cosas pequeñas que Dios nunca había mandado, específicamente de esta forma, como el lavarse las manos. Hipócritas. El Señor tuvo que darle seis denuncias, 6 reprensiones a estos fariseos para que ellos cambiaran su forma de ser. Y de eso es que yo voy a estar hablando el día de hoy, de las 6 reprensiones que el Señor tuvo que darle a ellos. Primero, hay de lo que se enfocan en lo innecesario. Vamos a Lucas 11:42 y oigan lo que dice el texto. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos estaban enfocados en algo muy extraño. Aquí dice que los fariseos cuanto al diezmo se estaban enfocando en dar diezmo hasta de la menta y la ruda. ¿Qué es esto? Eso eran unos arbolitos. Ustedes saben que es una planta de menta. Bueno, los fariseos decían: tú tienes que dar el diezmo y las ofrendas a Dios sobre todas las cosas. Hasta sobre un árbol que nazca en tu casa, tú tienes que calcular cuál es el diezmo que tú tienes que dar de ese árbol.
como la menta olía mucho, para ellos era muy importante llevar hojas de menta como parte de la ofrenda que ellos habían recibido. ¿Ustedes saben dónde lo dice eso en la Biblia? Bueno, pues yo tampoco, ni ellos tampoco. Se lo habían inventado. Pero ellos no eran, eso no es nada fuera de lo común. Ellos se habían inventado muchas otras tradiciones que no lo decía la Biblia, como por ejemplo, el Señor dice que no se debe trabajar el sábado. ¿Usted sabe lo que ellos habían creado? Ellos habían sistematizado, habían creado un sistema donde tenían que contar los pasos, las millas que caminaban, y no podían caminar más de una distancia X, porque si la caminaban entonces estaban rompiendo el mandamiento de no trabajar el sábado. ¿Ustedes saben dónde lo dice la Biblia? Pues yo tampoco. Mis hermanos, la situación era terrible. Ellos se enfocaron en la menta, se enfocaron en la ruda, se enfocaron en mandamientos que el Señor había dado, pero lo exageraron y cayeron en lo que se puede llamar legalismo. Y el legalismo hace algo muy terrible. El legalismo se enfoca en cumplir la ley, exagerar la ley, dañar los mandamientos y se olvidan de las cosas más importantes. Y dice Jesucristo, la justicia y el amor. ¿Por qué Jesús dio los mandamientos? Hay un tema que es lo que se llama el espíritu de la ley. ¿Por qué el Señor dio la ley? O sea, el Señor no dio leyes así por así. ¿Qué significa no robarás? ¿Qué significa no codiciarás? ¿Por qué el Señor dio ese mandamiento? Y ellos lo sabían, pero para aparentar ser santos, para aparentar ser grandes, ellos exageraban el mandamiento y después se olvidaban del mandamiento y se enfocaban en la parte de la exageración. Pongo el ejemplo con la ofrenda. En la ofrenda, ¿qué el Señor le dijo? Que dieran el diezmo del aceite, de sus viñas, el vino y de los animales que ellos tenían. De eso ellos tenían que dar el diezmo. Ellos le pusieron árboles, le pusieron trigo, le pusieron todo en exageración a lo que Dios no había dicho. ¿El diezmo era malo? Claro que no. ¿Qué era lo que fue malo al final? Todo lo que ellos le añadieron a esa ley que el Señor había dado. De por sí, los fariseos añadían una parte humana y esa se convirtió en la ley verdadera de ellos. Se olvidaron de la ley de Dios y se enfocaron en la ley que habían creado la mayoría de los rabinos. Y eso es terrible. Y alguien preguntará, y entonces la ofrenda es mala, porque el Señor le está diciendo, ay de ustedes que diezman. El Señor no le está diciendo que la ofrenda es mala. De por sí en el Nuevo Testamento hay un principio para el diezmo, y es que se debe dar frecuente, que se debe dar con alegría y con gozo, y que se debe dar en base a lo recibido. Eso es lo que el Señor dice con relación a la ofrenda. Pero hermano, si usted tiene problema con obedecer a Dios en cuanto a la ofrenda, quédese con su dinero, porque el Señor no va a recibir la ofrenda de alguien que no quiera darle a Dios, porque la ofrenda tiene que darse como en base a lo recibido, sistemáticamente y con alegría. Sí, pero que la iglesia necesita mi dinero. Si tú piensas que la iglesia necesita tu dinero, quédate con tu dinero, porque nosotros necesitamos, la iglesia, nosotros necesitamos el ¿qué? La provisión de Dios. Dios es el que provee para la iglesia. Miren, mis hermanos, no hay nada peor que un hipócrita, porque dañan el sentido de las cosas que Dios verdaderamente quiere. Los políticos cuando dan, ¿cómo lo hacen? Porque aman o para ser visto, para ganar votos. Entonces ya van entendiendo cómo es que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entonces, usted dirá, eso lo hicieron solamente en aquel tiempo. Mis hermanos, hoy en día los cristianos somos expertos dañando los mandamientos del Señor. Dañamos la ley de Dios. Dicen algunos, estos son debates, miren, yo relajo mucho, pero estos son debates serios que ocurren en iglesias hoy en día. ¿Cómo debes ir vestido a la iglesia? No puede usar ropas de múltiples colores. Si usas ropa de varios colores, tu ropa no es santificada para Dios, basado en un mandamiento en Deuteronomio que todavía no lo encuentro. ¿De dónde sale eso para un debate? Aquí hay muchos en pecado. Estoy mirando aquí muchos en pecado según esas personas. ¿Eso es relevante para el Señor? No. ¿Qué es lo relevante para Dios? Que cuando usted vaya a la iglesia, vaya vestido con pudor y modestia,
no importa la marca de ropa que usted lleve puesta, siempre y cuando usted no enseñe partes de su cuerpo, que no vean sus pechos, que no vean su barriga, que no vean más de sus piernas. Eso es correcta. Los varones que no vayan más ajustados de la cuenta para que no vean su músculo, aunque aquí hay más barriga que músculo, pero varones, es el principio de lo que Dios quiere. Entonces somos expertos en ¿qué? En transformar el verdadero mandamiento de Dios. Otros dicen, tienes que guardar los 10 mandamientos. Hoy en día, un porcentaje altísimo de un grupo de iglesia cree que tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Y oigan lo que dice la Biblia. Y lo voy a leer en cámara lenta porque a veces yo pienso que es que malinterpretamos. Pero oigan lo que dice la Biblia. Bien, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios ya quitó la ley. Yo no soy salvo por guardar mandamientos. Los mandamientos son buenos, claro que sí. Los mandamientos me enseñan que yo soy malo, también. Ese es el propósito hoy en día de la ley. Pero el mandamiento salva, claro que no. Por tú guardar el sábado no vas a ir al cielo. Tú vas al cielo solamente ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Hay iglesias que enseñan que no se debe casar, que los pastores de ellos son, ustedes saben quiénes son, no voy a disimular, los curas y sacerdotes, que usted no se debe casar. Cuando la palabra de Dios explícitamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, enseña y le dice a todos los hombres que se pueden casar. Lógico, Pablo dice algo para ustedes solteros varones, que mejor le fuera no casarse. Si ustedes quieren, no se casen para que sirvan al Señor enteramente. ¿Cuál de ustedes no se quiere casar? Eso es un mandamiento raro de Pablo, que solo Pablo lo entendió, pero ninguno de los muchachitos de aquí, ni yo tampoco, gracias a Dios, lo entendí, ni lo quiero entender. Entonces, mis hermanos, no podemos tergiversar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso que dicen, no te cases, ya tú sabes lo que ellos hacen y los casos por los que lo están juzgando y los pecados que tienen que tapar. ¿Por qué? Porque están enseñando algo que la Biblia no enseña, y cuando la carne lo llama, entonces ahí vienen los problemas, que si abusos, que si acoso y todas las demás cosas. Con el diezmo pasa lo mismo. Tú ves muchos pastores exigiendo más del diezmo, exigen casa, exigen carros, exigen propiedades, exigen ofrenda específica que tienen que dar papeleta de 2,000 para que la contabilidad no pase problemas contando el dinero al final del culto. Señor, ojalá que algún día en esta iglesia ese sea el problema. Óigame, qué cosas ni más sin sentido. ¿Qué el Señor quiere que nosotros hagamos? Que entendamos que todo lo que Él nos dio viene de Él, y con un acto de fe nosotros ofrendamos sabiendo de que Él nos va a seguir dando cada mes. Es lo único que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Nuestra obligación, por lo tanto, es la siguiente: amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso nos hace ser, nos quita la careta. Yo amo a Dios y quiero hacer es la voluntad de Dios, lo que dice su palabra. Número 2, amar a las personas que están alrededor de mí. ¿Por qué? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen los mandamientos. Y para más entonces especificidad, Jesús dice, practica la justicia. Es decir, haz lo correcto en todos los lugares que tú llegues, y la justicia se practica con amor. Porque a veces queremos ser justos sin amor, y sin amor no hay justicia. Si tú quieres ser muy justo y no tienes amor, entonces no estás siendo justo, estás siendo áspero o rudo. Dios quiere que practiquemos justicia y amor. Segunda denuncia, son 6, no se preocupen. Vamos al 43. Hay de los que buscan, lo dice aquí en la pantalla, posición en base a su fe. Oigan lo que dice: hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Le explico. Este grupo de fariseos, Jesús dice, hay de ustedes que aman estar de primero en la silla. ¿Por qué?
Aquí en República Dominicana pasa al revés. Todos nos queremos sentar atrás. Las sillas de adelante las dejamos vacías. Pero antes era al revés. El que se sentaba adelante era el ejecutivo. Eran el que más sabía de la ley. Entonces iban sentando. Si venía el rabino tal, lo ponían adelante. Y todos querían sentarse adelante para que dijeran, hey, ¿quién es el que sabe aquí? Bueno, el que está allá adelante. Eso es lo que se sabía. Pero habían algunas cosas interesantes. Ellos a veces llegaban tarde. ¿Para qué? Para cuando todo el mundo estuviera sentado, vieran el caminar de ellos bien, con su ropa fina, llegar hacia adelante. Y el que estaba adelante, ¿qué tenía que hacer? Lo dice Santiago. Lo paraban y lo mandaban hacia atrás y ellos humildemente se sentaban ahí adelante para que todo el mundo viera que ellos eran los doctores de la ley. Y el Señor le llama la atención a ese grupo de personas que hablaban o sea, que eran predicadores, o sea, eran maestros que enseñaban en aquel tiempo, pero no lo hacían en humildad. Y hoy, ¿pasa lo mismo? Bueno, hoy en día pasa lo mismo, pero no hablando de otras iglesias, en las iglesias cristianas, donde las personas andan buscando todos los tipos de cargos, de posiciones y de puestos que usted no se puede imaginar y ustedes no lo creen, pero que pasan. Primero empiezan, el rango mínimo es ser pastor. Eso, un pastor no, pastor de cualquiera, dicen esa gente, un pastor, pues, un pastor de oveja, ¿qué eso? No, hay que ser más de ahí. Entonces los pastores también lo han partido en 20,000 pedazos, pastor de alabanza, pastor de escuela dominical, pastor de jóvenes, pastor de todo ese tipo de pastores. Bueno, está bien, pero es un rango mínimo, esos son como un cabo. Pero luego de ahí viene otro cargo más fuerte, que son evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Alguien que evangeliza. ¿Quiénes están llamados a evangelizar? Todos estamos llamados a evangelizar. Pero ellos no son como cualquiera, no. Ellos son los evangelistas. No saben ni predican el evangelio, porque yo he escuchado a muchos de ellos y no predican el evangelio, pero su cargo es evangelista. Luego de los evangelistas hay un rango más alto todavía. Se llaman los apóstoles. Los apóstoles son estas personas que no les es suficiente con ser pastor, porque son pastores en realidad pero eso es un cargo que ya hay mucha gente que se llama pastor y dicen, no, yo no soy igual que ellos, yo tengo que ser superior a ellos, por lo tanto a mí díganme apóstol de Jesucristo. Mientras Pablo, que era apóstol, quería ser siervo, ellos quieren ser apóstol de Jesucristo. El problema es uno solo. Un solo detallito, que la Biblia dice que en el cielo habrán 12 columnas con el nombre de los 12 apóstoles. Mi problema existencial era saber cuál iba a estar entre Pablo o el sucesor de Judas, entre el sucesor de Judas. Esa es mi duda. Ahora no, ahora yo tengo que pensar cuál de los 200,000 pastores de YouTube que se hacen llamar apóstoles son los que van a estar en esa columna. ¿Cuáles son? Mis hermanos, ya hoy en día no hay apóstoles, pero por cuestión de rango van subiendo. ¿Y usted sabe cuál? Sí, pues ustedes están atrás, ¿no? ¿De qué apóstol? No. Doctor de la ley. Ahora hay algunos doctores de la ley. Un tal Jairo el inferior, el superior, oigan, alguien que se llama Jairo el superior, alguien que se llame el superior, huya, porque ese no tiene la humildad de Cristo, mis hermanos. Y son casos reales que el Señor tiene que llamarnos la atención, pero todavía ocurre. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con la Biblia, con las traducciones de la Biblia, con más de 100 traducciones bíblicas al español, cómo es posible que todavía hayan personas que no entiendan que el Señor nos ha llamado a ser siervos de Jesucristo? No apóstol, no di que evangelista por nombre, no doctor de la ley, no superior de nadie, no nada de eso, servir a Cristo, y para eso es que Dios nos ha llamado. Lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, hoy en día las personas andan buscando cargos, rango y posiciones políticas en las iglesias. Posiciones políticas, sí, porque si yo soy el secretario del CEPA, o si yo soy el obispo de tal cosa, a mí tienen que respetarme. Por eso es que tienen que respetarte, porque tú vives conforme a la voluntad de Dios, o porque tú obedeces a Dios, o porque tú guardas sus mandamientos. Hoy en día muchas personas todavía no entienden eso, y el Señor tiene que decirle hipócritas.
veí en una ocasión entrar a una reunión donde había muchos pastores. Entró alguien con un anillo de oro así, grandote, para que vieran que él se graduó en alguna universidad donde dan anillos grandotes. Y entró con la mano así, bien gordito. Y entró así, blanquito, con la otra. Aquí el anillo bien grande y aquí la llave del jipetón que tenía. Solamente cabía en un jipetón, ¿saben? Y llega así. Y todo el mundo, ay, mi pastor, mi obispo. Yo dije, bueno, llegó su santidad el obispo. Llegó no, mis hermanos, dejémonos de eso. Si un día usted ve que yo voy y le saludo con cierta distancia, de que, espérese, no me salude, huya, porque me he vuelto un engreído. Y Jesucristo era todo lo contrario a eso. Jesucristo, ¿qué era? Humilde. Vamos al 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Le voy a explicar este texto. Si usted en este tiempo, antes de que Jesucristo muriera en la cruz, topaba un sepulcro, ¿usted sabe qué le pasaba? Usted quedaba impuro. Tenía que alejarse de su comunidad y estar separado y santificarse. ¿Por qué? Porque usted tocó un muerto, tocó algo que estaba contaminado. Recuerdan el caso de Sansón cuando tocó el león, recuerdan otros casos en la Biblia, que todo el que toca algo impuro queda ceremonialmente impuro y por lo tanto tampoco puede entrar al templo. ¿Por qué? Porque está contaminado. Oigan qué pasaba. Conforme Israel fue creciendo, hubieron muchos, en el camino se hacían muchos sepulcros. Esos sepulcros se hacían hacia arriba, verticales, y también hacia abajo, como se hace aquí en el país. Cuando llegaban los tiempos de hacer sacrificio y fiesta, como la Pascua, venían personas de todo el mundo. ¿Y qué hacían los familiares de esos sepulcros? Limpiaban las tumbas, la ponían bien bonita por dos razones. Uno, para que dijeran, oh, pero mira, esa gente le está yendo bien, esa gente tratan bien a su familiar y cosas así. Pero número dos, para que nadie por error tocara esa tumba y se contaminara. Imagínese usted bajar de Galilea hasta Jerusalén a pie o en un burrito, y cuando usted llega a Jerusalén hay una tumba en el medio, usted la topa, y todo ese trayecto de 6, 10 días ya usted no puede ir a cumplir con lo que usted que fue a hacer un sacrificio. Sería doloroso, ¿verdad? 10 días caminando para al final no poder hacer a lo que usted fue, una ofrenda a Dios. Ok, todo bien hasta ahí. Pero oigan el problema. Habían unas tumbas que no estaban en forma vertical, sino que estaban en el piso. Y cuando las personas venían, pisaban esa tumba y seguían derecho porque no la habían limpiado. Varias razones. Uno, la familia había desaparecido o no estaba en el país o había pasado cualquier cosa. Y número dos, algunas personas eran descuidadas. Eso pueden ser, hay otras, pero me quedo con esa. Entonces supóngase que alguien viene, pisa esa tumba, ¿qué pasa con él? Queda impuro, queda contaminado, pero como quiera, vaya a hacer el sacrificio. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son esas tumbas blanqueadas. Ustedes no están dejando que las personas vengan puras hacia mí. En vez de ustedes santificarla por medio de la palabra de Dios, en vez de ustedes acercarla a mí hacia la santidad, ustedes lo están corrompiendo, ustedes lo están dañando. Ustedes son tumbas que dañan mi pueblo, las personas que vienen a hacerme sacrificio. Y eso es doloroso, mis hermanos. Pero, ¿pasa eso hoy día? Mis hermanos, pasa eso hoy en día. Los que predicamos tenemos que tener cuidado de que muchas personas pueden ver la vida de nosotros y en vez de nosotros llevarlo a Dios, podemos llevarlos lejos de Dios, y hay que tener cuidado con eso. Y entonces el Señor, por esa razón, le llama la atención y le dice, ay de ustedes. Pero no solamente ellos, hay una quinta denuncia en el versículo 45 y 46 y dice, respondió uno de los intérpretes de la ley. Pausa. Ahí habían fariseos e intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran
la mayoría fariseos, pero no todos eran fariseos. Entonces hay uno que se sintió dolido por todo lo que el Señor está diciendo, y raro que habían dejado al Señor ya decir estos 4 que van, estos 4 hay, y dice: Señor, espérate, pero tú nos estás incluyendo a nosotros. Y dice: Maestro, cuando dices esto, también nos afrenta a nosotros. Yo imagino a Jesús: no, no encaja tú con todo esto que se está diciendo. Bueno, y el Señor ahora tiene que hablarle más directo a los intérpretes de la ley, también con los fariseos, y dice: y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo podéis tocar. Mis hermanos, qué difícil era para los que querían ser cristianos en ese tiempo. Le decían: no te ponga esto, ponte esto, no hagas esto, haz esto. Pero le decían cosas que no estaban basadas en la palabra de Dios. Tú tienes que dejar de orar de pie, tienes que orar de rodillas, pero en la Biblia hay casos que se oró de pie. No, tiene que ser de rodillas. Cuando tú entres al templo, tienes que hacer así. Y ahí está toda la gente haciendo así. Cosas que se van añadiendo sin sentido a la reunión de los santos. Y el Señor dice: ay de ustedes, porque ustedes que conocen la ley, ustedes no tienen la responsabilidad de poner la ley más pesada, sino de explicarla, de esclarecerla. O sea, si yo enseño aquí que hay de ustedes, pero vivo como un ay y soy un hipócrita, ¿no se me debe aplicar más castigo a mí? Entonces ellos querían hacerlo al revés, porque ellos estaban manipulando la justicia a sus beneficios. Pero hay un otro ay, y dice el 5: y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con vuestros dedos tocáis. Hay de vosotros que edificáis sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Zacarías, no el del libro, sino el sacerdote que se encuentra en segunda de Crónicas capítulo 14. Pueden leer esa historia. Zacarías, que murió en el altar y el templo. Os digo que será demandada a esta generación. Mis hermanos, mire, había un grupo de personas que con la boca honraban a Dios, que decían lo que tenían que hacer: hagan esto, hagan. Pero ellos hacían todo lo contrario, como le pasó a los profetas. Y Jesús le dice: ay de ustedes, porque ustedes son como los asesinos de los profetas. ¿Por qué mataron a los profetas? Por la siguiente razón: los profetas hablaban la verdad, y cuando ellos hablaban la verdad, el pueblo se enojaba, y al enojarse venían y decían: mátenlo. Pasó con los reyes de Jerusalén, que mataron a varios profetas. Pasó con los reyes de Israel, que mataron a varios de los profetas y sacerdotes. Ellos se enojaban porque le hablaban la verdad. Pero hoy en día pasa eso. Déjame pensar. Bueno, sí. Hoy no apedrean a nadie, gracias a Dios. Estaríamos en peligro aquí algunos. Bueno, hoy no apedrean ni matan. Pero ¿sabes qué? Hoy es muy sencillo ir a una iglesia y decir: bueno, yo voy a la iglesia por el aire acondicionado, yo voy a la iglesia por cualquier cosa, por la silla, por si hay café. Y hay muchas cosas buenas que pasan en la iglesia. Pero mis hermanos, algunos dicen: bueno, si el pastor predica largo, si el pastor dice, habla duro, si el pastor no me hace reír, si el que predica no hace esto, bueno, pues yo me voy de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar palabras lisonjeras, es decir, aduladoras, que te hablen bien, cuando el Señor nos manda hablar siempre su palabra. Antes, y me encanta predicar de diferentes textos y de diferentes temas. De por sí con los jóvenes, los sábados vamos tocando diferentes temas de la santidad. Pero
Ahora yo voy predicando de Lucas, desde el capítulo 1 y vamos por el 11, ya concluimos. Hay hermanos que dicen, eso lo preparó para mí, porque él sabe que me pasó tal cosa y lo está diciendo porque una puya desde el púlpito. Mis hermanos, le cayó a usted, porque yo no vine pensando en usted. Yo preparé el texto en base a lo que el Señor habló en su palabra. Este es el texto que cayó. Incluso usted puede saber la próxima prédica, que es Lucas 12. Entonces no voy pensando en usted. Ande bien y no le cae nada. Ande mal y le va a caer todo. Ley de la vida. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor dice, no seamos hipócritas, de que limpiando las tumbas, otra vez recuerdan el ejemplo, limpiaban las tumbas de los profetas, pero ellos vivían como los reyes que mataron los profetas. Entonces el Señor dice, ¿de qué limpiadera de sepulcro tú me estás hablando? Cuando lo que tú vives haciendo es contrario a lo que ellos predicaban, a lo que los profetas enseñaban. Pero que mira que si John MacArthur, mira que si John Piper, mira que si tal pastor, mira que si Billy Graham. No me hable de ellos. Vive como ellos, los que ellos, y eso es lo que el Señor espera. Y como todas las cosas, vive como Jesús, que es la expectativa de Dios con cada uno de nosotros. Mis hermanos, tengamos cuidado con ser hipócritas con nuestra vida. Decir, pero no hacer. Hablar y no vivir. Dios quiere que cada uno de nosotros obedezca la palabra de Dios, que cada uno de nosotros viva conforme a lo que vamos aprendiendo. Y el último ay de todos es el siguiente: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, que vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Resumo. Ellos hacen que las personas no conozcan a Dios. Y pasa eso hoy en las iglesias, que personas evitan que otros conozcan a Dios. Déjame pensar. Sí. Pongo ejemplo. Yo he visto prédica, y tengo que ver, porque esa es parte de mi trabajo, estar al día, donde la persona comienza de la siguiente manera: el Señor me dijo en un sueño. Después del sueño, cuando se levanta, el Señor me ha revelado por medio de palabra. Yo tengo un rema y quiero decirte a ti X cosa, pero de la Biblia nada. No le está enseñando a Dios. Entonces, hablemos más Biblia y desechemos más los disparates desde el púlpito. Pero eso no aplica solo al púlpito, sino también a cada uno de los lugares donde se enseña la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tú inventarte un cuento, eso es facilísimo. Mi hermano, yo puedo inventar cualquier cosa, pero hablar de la palabra es un problema, porque tú tienes que leerla, tienes que decir lo que dice, tienes que explicarla, tienes que tratar de no salirte de ahí, porque si tú hablas cualquier cosa que está fuera de ahí, los hermanos ustedes que están ahí leyendo no son tontos. Ya no pasa como antes. ¿Usted sabe lo que pasaba antes? Antes la Biblia se leía en latín. ¿Usted sabe por qué? Para que nadie entienda. Después a veces la leía, utilizaban terminologías raras para que nadie entienda. Hoy, yo para venir a hablar aquí tengo que estar 100% seguro, porque 10 de ellos me van a aplicar ChatGPT si algo lo notan dudoso. 10 de los que están por aquí van a buscar en Google, y 5 de los que están por allí van a validar la fuente. Entonces, mis hermanos, no se puede hablar disparate hoy en día, menos que nunca, acerca de la Biblia. El que lo engañan es porque quieren. Oiga bien, al que lo engañan simplemente es porque quieren, porque hoy en día no hay manera de que usted se deje influenciar tan fácil con mentiras. Y de parte de todo eso, usted también tiene la misma Biblia ahí. Yo no puedo contradecir lo que enseña la palabra de Dios. Mis hermanos, los que predicamos la palabra, los maestros de escuela dominical, no están para ponerla más difícil, sino ¿para qué? Para que más personas puedan venir al conocimiento de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuidémonos de ser hipócritas. Cuidémonos de evitar que otros conozcan a Dios. Cuidémonos de hablar mucho y hacer poco. Cuidémonos de mandar a hacer a otros, pero no hacer nosotros. Cuidémonos de ser muertos espirituales que piensan dirigir a los que están vivos, pero en realidad los estamos llevando a la tumba. Cuidémonos
de buscar simplemente posición, rango, dinero en base a la iglesia. Cuidémonos, mis hermanos, también de enfocarnos en lo innecesario y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Obedecer a Dios, guardar su palabra, practicar la justicia, practicar el amor. Es lo que Dios espera de cada uno de ustedes.